En este vídeo vamos a hacer una breve introducción a HTML, este lenguaje de marcado con el que están hechas todas las páginas web. Este vídeo pertenece a la serie de vídeos de mi curso de HTML de este canal, que te sugiero que sigas si estás aprendiendo esto del desarrollo web. Programador, programadora, mi nombre es Kiko Palomares y vamos a por esa introducción. Bien, en primer lugar veamos qué es HTML. HTML es el lenguaje de marcado estándar para crear páginas web. HTML significa Hypertext Markup Language, que es lenguaje de marcado de hipertexto en español. HTML lo que hace es describir la estructura de una página web. Consiste en una serie de elementos, HTML se compone de una serie de elementos y estos elementos lo que hacen es que le dicen al navegador cómo mostrar ese contenido que contiene nuestro documento de HTML. Estos elementos de HTML se representan con etiquetas. Y estas etiquetas lo que hacen es encapsular el tipo de contenido que tiene ese documento, como por ejemplo pueden ser títulos, párrafos, tablas, etc. Tenemos un montón de tipos de contenido. Y por último, los navegadores no muestran las etiquetas HTML. Lo que hacen es usar esas etiquetas HTML para representar el contenido de la página, para saber qué es cada cosa. Por ejemplo, saber qué es un título, qué es un párrafo, etc. Aquí podemos ver un ejemplo de un documento de HTML. Aquí podemos ver el contenido, que sería esto es el titular y esto es un párrafo, eso es el contenido. Y podemos ver también las etiquetas, es lo que hablábamos antes de que HTML lo que tiene es etiquetas para encapsular ese contenido. Vamos a ver ahora parte por parte qué significa cada cosa. En primer lugar, lo que tenemos es el doctype HTML, que esto lo que hace es definir que el documento es HTML5, es decir, que estamos usando la versión 5 de HTML. El siguiente elemento que teníamos es HTML y este es el elemento raíz de la página. Todas las páginas HTML contienen esta etiqueta y dentro de esta etiqueta ya va todo el contenido del HTML. Después veíamos que teníamos la etiqueta head. Esta etiqueta lo que tiene es información sobre el documento en sí. Esta información no se ve, tan solo es información para el documento, pero no se renderiza, no se visualiza. En el navegador no se ve esta información. Después teníamos dentro de la etiqueta head teníamos el title. Esta etiqueta de title es el título del documento. Este título, por ejemplo, es el que se ve en la barra del navegador arriba, en la pestaña, ese es el título. Después tenemos la etiqueta body. Aquí ya están los elementos visibles, es decir, todo lo que pongamos dentro de la etiqueta body es lo que va a renderizar el navegador, es lo que se va a ver en nuestra página web. Después teníamos la etiqueta H1, que lo que hace es definir un encabezado o un titular de la página, y la etiqueta P, que lo que hace es definir un párrafo. HTML tags. Tags es etiqueta en inglés. Unas veces me oiréis decir tag, porque estoy acostumbrado a decirlo así, pero son las etiquetas, ¿vale? Cuando decimos tag o etiquetas, nos estamos refiriendo a la misma cosa. Las etiquetas HTML son nombres de elementos rodeados de corchetes angulares. Los corchetes angulares son estos que vemos aquí, son los símbolos de mayor y menor que también. Y una estructura con una etiqueta es esta que teníamos aquí, ¿vale? Primero tendríamos la etiqueta, como vemos en el ejemplo de aquí, después tenemos el contenido y después tenemos el cierre de la etiqueta. Esto es lo más normal. Es la estructura más normal que tienen las etiquetas HTML. Estas etiquetas HTML normalmente vienen en pares, es decir, vienen de dos en dos. Como por ejemplo ahí vemos la etiqueta P, ¿no? Que viene primero la etiqueta P y después la etiqueta P, pero con un slash antes de lo que es la. La primera etiqueta es la etiqueta de inicio o de apertura. Son los dos nombres que se le puede dar. Y la segunda etiqueta es la etiqueta de final o de cierre. Son los otros dos nombres para esa etiqueta final. Y la etiqueta esta final, como vemos, se escribe igual que la etiqueta de inicio, pero con una barra diagonal insertada antes del nombre, con ese slash que tenemos ahí. Esta es la manera de distinguir una etiqueta de apertura de una etiqueta de cierre. Por otro lado tenemos los navegadores. Los navegadores, el propósito de un navegador es poder renderizar, poder leer los documentos HTML y mostrarlo. Todos conocéis muchos navegadores, seguramente ahora mismo me estás viendo desde un navegador, que puede ser Chrome, Edge, Firefox, Safari, en fin, tenemos varios, aquí cada uno elige el que más le gusta. Y el navegador lo que hace no es mostrar las etiquetas HTML, o sea, las etiquetas en sí no se muestran, no se ven, pero las utiliza para determinar cómo va a ser ese contenido. Aquí tenemos el ejemplo del que hemos visto antes, que teníamos escrito es un titular dentro de la etiqueta H1 y esto es un párrafo dentro de la etiqueta P. Y como vemos, el navegador lo que está renderizando, lo que está mostrando por pantalla es esto de aquí. Que como vemos tenemos tamaños diferentes porque el navegador sabe que un titular pues es más importante y los pone más grande y un párrafo no y lo pone más pequeñito. De eso dependerá según dónde metamos la información dentro de una etiqueta a otra, de cómo el navegador la va a mostrar. Vale, y ahora tenemos por aquí la estructura de una página web. Para que os hagáis la idea, para que te hagas a la idea, yo lo que quiero que te quedes con el concepto de que al final las etiquetas son como cajas. ¿Vale? Son como cajas y dentro de estas cajas tenemos más cajas. Y aquí en esta estructura yo creo que se ve bastante bien que primero tenemos como la etiqueta grande, la caja grande que es el HTML
Y dentro de ahí tenemos más cajas. La etiqueta head era la siguiente. Y ahí, que eso es otra caja con más cosas, con información que no se va a renderizar, con información que no se va a ver, esos son datos. Y después tenemos la caja del body, digamos, la etiqueta del body, que todo lo que metamos ahí, que es la zona que tenemos en esta imagen de color blanco, esa es la zona que sí que se va a ver, que sí que va a mostrar el navegador. Como podemos ver, tenemos la caja del título, la del párrafo, en fin. Quiero que te hagas la idea y que veas exactamente que la estructura de un HTML son como eso, son como cajas dentro de cajas. Por lo tanto, es muy importante que la caja esté cerrada. No podríamos aquí poner, por ejemplo, el HTML arriba y abajo no ponerlo porque la caja quedaría abierta y no, ahí tendríamos un fallo, ¿vale? O sea, imagínatelo así, como cajitas dentro de cajitas. La declaración doctype. Vale, la declaración doctype lo que hace es representar el tipo de documento para que los navegadores sepan qué versión de HTML5, de HTML estamos utilizando y en función de eso mostrarlo de una manera u otra. Esta declaración debe aparecer tan solo una vez y lo tiene que hacer arriba del todo, ¿vale? Antes de abrir la etiqueta de HTML, antes de abrir nuestra primera caja, deberíamos de poner lo que es el doctype. Y como hemos visto antes, el ejemplo que hemos visto, tenemos la declaración doctype de HTML5, que es como la que vemos ahí, que es la que vas a utilizar tú, ya que es la última versión y no vamos a utilizar otra versión de HTML. Así que siempre pondremos ese doctype en todos nuestros documentos de HTML. Las versiones de HTML. Tenemos varias versiones de HTML, desde el año 91 que salió la primera hasta el 2014 que salió HTML5, que es la última, ¿vale? Y la más actualizada. O sea, tú usarás la versión de HTML5 y la verdad es que tienes suerte de utilizar la versión de HTML5 porque yo cuando comencé todavía no existía HTML5. Cuando yo comencé empezaron a hacer pre-release de HTML5 y se sabía que iba a ser de tal manera, estaba en versiones de prueba y tal, pero todavía teníamos que utilizar HTML 4.01 y eso la verdad es que comparado con HTML5 era un jaleo. Menos mal que salió HTML5, yo empecé a lo mejor sobre el 2010 o por ahí a aprender HTML y ahí ya se empezaban a rondar las cosas que iban a salir en HTML5 y la verdad es que, por ejemplo, en los formularios, en los vídeos, todo esto antes era un jaleo hacerlo con las versiones anteriores a HTML5 y ahora la verdad es que tú tienes mucha suerte de comenzar con esta versión. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo, que ahora sepas más qué es esto de HTML y para qué se utiliza y cómo funciona. Te voy a dejar por aquí el curso de HTML completo de este canal de YouTube y por supuesto espero también que te suscribas al canal. Programador, programadora, nos vemos en el próximo vídeo.